Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis el día de hoy? ¿Habéis comido? Bueno, llega el alimento para el alma, el alimento para el espíritu, chicas. Bienvenidos, bienvenidos. Hola a todos los que nos estáis viendo. Encantada de poder estar hoy aquí en compañía de gente a la que queremos tanto, admiramos tanto y haciendo algo que a mí me encanta hacer, que es conectar, conectar y conectar. Yo soy Marisol Menéndez, soy la líder de Women in Tech Spain, que es la organización que estoy representando ahora. Y para los que no nos conozcáis, contaros que Women in Tech Spain es una red, un network de mujeres ejecutivas y directivas. Lo primero que hacemos es conectar entre nosotras, ¿vale? Pensamos juntas para luego ponernos a la acción de temas que sean de interés y relevancia. Nuestro grupo es un grupo de 10 subgrupos, ¿vale? Les llamamos clusters, cada uno con 10 mujeres ejecutivas y directivas de su respectivo sector. Tenemos mujeres en fintech, mujeres en ecosistemas e innovación, en fashion and beauty, en health and well-being, cyber, data and AI, marketing, 10 mujeres emprendedoras. Y bueno, pues así tenemos un grupo de mujeres de menos de 32, que son las futuras directivas y ejecutivas, y un grupo de senior executives, que son las mujeres que tienen ya más experiencia y nos arropan a todas también con su bagaje. Y el espíritu que tenemos es el de compartir y pensar juntas. Aquí hoy, para los que nos estáis viendo en streaming, estamos un buen grupo de estas chicas que nos estamos reuniendo en persona en Barcelona. Y nosotras habitualmente nos vemos online, pero hoy tenemos oportunidad de conversar en persona. Tenemos representantes del grupo de Young, levantad las manos. Del grupo de Entrepreneurs, Eva aquí dando el pecho. Del grupo de Health and Well, no, de Ecosystems. ¿Me dejo alguno más de las que estáis aquí? Bueno, creo que no, pero nos están siguiendo desde casa, que yo lo sé del resto de grupos. Marketing. Marta Piedrafita. Y mirad, queríamos aprovechar que teníamos este espacio el día de hoy, porque durante nuestras conversaciones, porque cada mes nos reunimos durante hora y media a hablar entre nosotras, en nuestras conversaciones intentamos conectar. El método que ha surgido es: oye, hablemos, conectamos y entendemos qué tenemos en común, cuál es nuestra prioridad estratégica, cómo podemos aprender, cómo podemos crecer y ayudarnos entre nosotras. De hablar y escuchar entre nosotras surgen inquietudes que sabemos que son comunes a todas. Y entonces teníamos esta oportunidad de reunirnos hoy y hemos preparado una sesión que estoy segura que os va a encantar. La primera parte es conocer historias. Yo digo que todas las mujeres que estamos en el grupo, al final, son espejos en los que nos reflejamos. Cuando hablamos entre nosotras y escuchamos nuestras historias, podemos tomar mejores decisiones, inspirarnos, entender lo que nos pasa, imaginarnos cosas que no nos habríamos imaginado. Y hoy traemos una de estas historias para compartir con nosotros. Es una gran alegría y un honor para mí invitar al escenario a Eva Romagosa. Eva, bienvenida. Eva es del grupo de Entrepreneurs o emprendedoras. ¿Y por qué Eva está en el equipo fundador de una startup? Me parece que tienes que darle a la palanquita para arriba. ¿Hola? Ahora. Perfecto. Gracias, Eva, Marisol. bienvenida. Yo te dejo para que hables tú en el escenario, quizás con una pregunta de partida. Cuéntanos tu historia, cuéntanos de WhatsApp, que es tu empresa. Bienvenida. Muchas gracias. Marisol le encanta mi historia porque dice cómo una persona de letras acaba montando una startup de base tecnológica en un sector mega tradicional como es el de los autocares. Y la verdad es que tiene su gracia. Supongo que, hablándolo antes, lo estaba explicando a mis colegas de panel y me decían: el elemento común denominador de tu historia es la disrupción. Y digo, pues probablemente tienes razón, ¿no?
Yo empecé estudiando humanidades y cine porque yo vengo de una familia de empresarios y abogados, y a mí eso se me antojaba muy aburrido. Entonces yo decidí que tenía que aprender algo más creativo, más inspirador, y decidí hacer letras y cine. Y empecé a trabajar en una productora de cine. Me lo pasé muy bien gestionando proyectos de cine desde el inicio hasta el final, ¿no? En un ambiente súper internacional, pero pronto me di cuenta que no tenía mucho recorrido profesional, y como tampoco me da miedo el cambio, cuando una amiga vino y me dijo: oye, Eva, ven a hacer lo mismo que haces hoy, gestionar proyectos internacionales, pero en un sector completamente diferente, que es la consultoría de innovación. Pues Eva, ¿dónde fue? Pa'lante. Y aquí fue el descubrimiento de mi vida, ¿no? Porque me di cuenta que el mundo del sector de negocios, de empresa, y sobre todo en la parte de innovación, puede ser tan o más creativo que el mundo cultural. Y ese fue mi flash, ¿no? Una vez allí, pues descubrí el gusanito de trabajar los modelos de negocio de proyectos innovadores de base tecnológica. Esto fue una cosa que a mí me explotó la cabeza y me llevó a formarme en temas de negocio, en escuelas de negocio, para poder desarrollarme, ¿no? Y fue precisamente en una de estas escuelas de negocio donde conocí a los que hoy en día son mis socios, fundadores de la startup, y donde un día, después de cuando estás en un MBA y te pasas 2 años trabajando casi cada día con las mismas personas, con el mismo equipo, tienes tiempo para tener muchas conversaciones. Y en esas conversaciones, pues salió, como siempre, un caso. Y ese caso, ¿no?, era el caso del problema de una persona en concreto, que era mi socio, que tenía una empresa de autocares en el 2012, cuando Uber estaba rompiéndolo en Estados Unidos, cuando BlaBlaCar ya era una realidad y cuando Flixbus estaba rompiéndolo en Alemania, ¿no? Entonces Alejandro nos dijo: chicos, vosotros que sois consultores de logística y de innovación, ¿por qué no me echáis una mano? Porque yo lo que veo es que si nosotros no hacemos algo con nuestro sector, vendrá alguien de fuera y lo hará por nosotros. Y todo empezó así, con una conversación en un tiempo muerto que nos daba, los pocos tiempos muertos que nos daba el máster, ¿no? Eso no se convirtió automáticamente en una empresa, pero nos dio la suficiente gasolina para ir dándole al coco y plantearnos varios proyectos. Ya solo fue hasta después de terminar el máster y de recargar pilas cuando poco a poco nos fuimos incorporando, hasta que montamos la empresa. Conseguimos una subvención muy importante de la Comisión Europea, que nos apoyó para desarrollar toda la tecnología, súper importante. Y hoy estamos en 6 países, facturando más de 8 millones, hemos hecho una serie A, es decir, estamos en pleno crecimiento. Hemos hecho un crecimiento después de COVID con un múltiplo de casi 6, cosa que, teniendo en cuenta que nos dedicamos a llevar a gente a la oficina, en una época de teletrabajo, tiene su mérito. Pero bueno, básicamente esta es la historia que tanto le gusta que cuente a Marisol, que tiene su gracia, lo admito, y que creo que puede servir para cualquiera que entienda que la oportunidad está allí y solamente si la quieres coger, la puedes coger, ¿no? No hay límites. Efectivamente, nos parece interesante la historia, de verdad que creo que es inspirador conocer cómo en un sector que tú dirías innovación, en el sector de transporte de personas, de empresa, pues mira, puede ser. Pero además una de las cosas interesantes es que vosotros sois 4 socios. Sí, así sí. ¿Cómo coordináis el día a día? ¿Cuál es la salsa secreta de vuestro éxito? La salsa secreta es que somos 2 consultores y 2 propietarios o directores de empresas tradicionales del sector del autocar, porque tú no puedes hacer disrupción de un sector siendo completamente ajeno al sector. El conocimiento que ellos han traído del sector, de este sector tan tradicional, ha sido básico para desarrollar el negocio. Y hacerlo, nosotros siempre hemos tenido la óptica de hacer un win-win. Es decir, nosotros tenemos que aportar valor a todos, al operador, al cliente que nos contrata para hacer transporte de sus empleados, al empleado que se sube cada día en el bus, incluso al conductor. Tenemos que aportar valor a toda la cadena. Porque en el momento en que tú haces como un modelo de negocio tipo Uber, donde
aportas valor al pasajero, pero se lo quitas al operador, que en este caso es el conductor, no estábamos cómodos con ese modelo, principalmente porque no tiene sentido. El coche o el conductor del Uber no es un recurso escaso, pero el autobús es un recurso escaso. Nosotros no tenemos autobuses, nosotros dependemos de los operadores locales. Entonces teníamos que crear un modelo que fuera win-win para todo el mundo, y esto no se puede crear sin alguien de dentro. Y esa básicamente es un poco el secreto del éxito. Yo creo que viene de combinar esas dos cosas, ¿no? Conocimiento externo de consultoría aportado al sector, pero el sector estar allí, manos a la obra, ¿no? No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Eva, alguna pregunta para hacer. Termino, bueno, a ver. A mí me gustaría saber cuáles fueron vuestros retos mayores. Porque, claro, con una pandemia de por medio y todo lo que ha sido, yo creo que es muy interesante que compartáis los puntos más duros y dónde encontrasteis resolución o cómo supisteis resolverlo. En una startup, uno de los puntos claves es la financiación. Y aquí tuvimos suerte, o a lo mejor le dedicamos mucho tiempo también, es verdad, a conseguir financiación tanto de la Comisión Europea, que nos financió el desarrollo tecnológico, pero también nos fuimos a hablar con los pequeños operadores tradicionales. Yo digo que es el inversor más difícil que hemos tenido, que son señores de 70, 80 años, de sectores súper tradicionales, que les tienes que convencer que lo que tú estás haciendo vale la pena. Y esto fue un reto, pero también un gran orgullo conseguirlo, ¿no? También costó los primeros casos de éxito. Han sido la palanca de crecimiento de la empresa. Cuando te viene Google y se va al mejor business park de Lisboa y dice: no, mire, señores, yo voy a venir a trabajar, yo me voy a instalar en sus oficinas solo si me dejan compartir el bus con el resto de empresas, porque yo no tengo capacidad para hacerlo solo con el equipo que va a empezar, ¿no? Y que el del business park le diga: no se preocupe, que mañana tiene usted una reunión con la empresa que lo hace, porque éramos los únicos en Europa y en el mundo que hacíamos buses compartidos para empresas, ¿no? Cuando consigues un success story como este, todo es mucho más fácil. Todo es mucho más fácil, pero el primer success story al final es un tema, lo hablamos, es el relato, súper importante. La pandemia fue muy complicada porque nosotros tenemos dos tipos de cliente: el cliente de oficinas y el cliente más de industrial, logística. Todo esto, el de oficinas, se para completamente. Por suerte teníamos un componente industrial muy potente, especialmente en Sudamérica, que aguantó la empresa en ese momento, pero tuvimos que hacer un esfuerzo espectacular, y eso en gran mérito es aguantar eso. Lo aguantamos todos, y lo aguantó el hecho de tener un equipo muy cohesionado y muy entregado al proyecto, porque si no, un empleado normal no te lo aguanta. Yo estaba justo también pensando en los empleados. ¿Qué historia dirías tú que cuentan los empleados de BusUp? Mira, recientemente he incorporado a una persona a mi departamento y me decía: nunca había visto una empresa donde todos los empleados no se preocupan porque la empresa vaya bien, porque les va el sueldo en ello, sino porque realmente la sienten como suya y quieren que tenga éxito como concepto, más allá de mi puesto. Dice: nunca me lo había encontrado antes. Y esto es muy reciente, ¿eh? Y me quedé un poco en shock porque sé el tipo de empleados que tenemos, pero que alguien de fuera lo hubiera visto tan rápido y con esa clarividencia me dio una satisfacción personal muy grande. Pues eso es una buena historia que contar, ¿verdad? Eva, muchísimas gracias por venir a compartir tu historia. Chicas, bueno, ya sabéis, Eva es una de las 100, ¿no? Y estas somos las que estamos en la red. Y para nosotros es muy importante visibilizar ejemplos de éxito, porque en estos espejos son en los que nos vemos, y hay muchos caminos para triunfar en la era digital. Todos tienen mucho trabajo, ¿no? Pero justo este trabajo inspira, y esta conexión. Muchas gracias por compartir con nosotras este rato, y ahora te invitamos a formar parte también activa de la siguiente parte de la conversación. Quiero presentaros a una mujer increíble. Sí, un aplauso para Eva. Y presentaros a una mujer increíble. Increíble. He tenido una suerte, bueno, lo conversábamos ahora también. Ya veis que conectamos un punto con otro, y estas conexiones punto a punto
me han llevado a conocer a Estrella Montoliu, que está aquí conmigo hoy. Un privilegio y un honor tenerte hoy. Voy a decir a modo de introducción que en cuanto empezamos a hablar, nos enganchamos a la idea que nosotros hemos hablado, cada una de nosotras y muchos de los que nos estáis siguiendo, en que hay valores, hay una profunda conexión humana entre todo lo que estamos haciendo, entre la innovación, ¿no? ¿Cuál es la raíz de esta conexión humana? Y así llega Estrella. Estrella, bienvenida, muchas gracias por venir hoy. Muchas gracias por venir. No sé si puedo hacerte una pregunta antes de dejarte en el escenario. ¿Cómo te presentas tú? ¿Cómo resumirías tu amplísimo currículum? Porque yo me puse el reto de intentar hacerlo y dije, pues mejor que Estrella cuente, pero en unas oraciones simples, ¿qué eres tú? A ver, sube el palito, sí, a ver, para arriba y a ver ahora, ya. ¿No? Ahora sí, ahora sí. Bueno, en primer lugar estoy encantada de estar aquí con todas vosotras y con todos vosotros. Muchísimas gracias, Marisol, por proporcionarme esta posibilidad. Si me tengo que presentar en apenas unas palabrillas, diría que soy catedrática de Lingüística Hispánica de la Universitat de Barcelona y soy experta y asesora en comunicación y hago mucha transferencia, además de investigación, tanto para administraciones públicas como para empresas privadas. Y luego, si queréis, desarrollo esto. Bueno, yo, como estoy a cierta distancia, si no os importa, me voy a quitar esto. Voy a intentar, tal como me ha pedido la coordinadora, resumir en 10 minutos o plantear una especie de lista de posibles temas que tal vez os interesen. Marisol me ha pedido que hablemos sobre conversación, sobre lenguaje, sobre comunicación y entornos digitales. Podríamos estar hablando durante meses, como os podéis imaginar, y yo encantada además. Pero empezaré, si os parece, por pediros que focalicemos nuestra atención sobre un elemento que constituye un puntal de nuestras vidas y sobre el que nunca reflexionamos, que es la conversación cotidiana. La conversación cotidiana es ese tipo de intercambio que tenemos desde que abrimos los ojos por la mañana con la gente con la que compartimos el espacio hasta que nos acostamos por la noche. Y es a través de las conversaciones como construimos nuestras relaciones personales, nuestras relaciones de seducción, la colaboración en el trabajo, cómo educamos a nuestros niños, es a través de la conversación. No obstante, es decir, a pesar de la enorme importancia que tienen para nuestra construcción personal, para nuestra construcción social, no tenemos todavía en el espacio público construida una reflexión sobre cómo llevar a cabo las conversaciones de una manera más armónica, menos tóxica, más alimenticia para todos nosotros. A Marisol le hace gracia que yo he puesto encima de la mesa que sobre otros procesos biológicos humanos, como puede ser la respiración, el hecho de ser bípedos, el hecho de tener una obligación, una necesidad de alimentarnos, hemos construido una reflexión en público, ¿no? Ahora todos sabemos cosas sobre cómo respirar de manera más adecuada, sobre cómo caminar y mantener bien la postura, porque eso es bueno para nosotros, por supuesto, sobre cómo alimentarnos de una manera que no resulte tóxica, sino que por el contrario resulte alimenticia. Ahora bien, ¿qué sabemos sobre cómo encarar conversaciones que sabemos difíciles? Absolutamente nada. Así que esto es lo que vamos a poner encima de la mesa, la importancia de la conversación. Sobre la conversación yo podría estar hablando mucho, soy una apasionada de esto y ahora tenemos muchas pruebas empíricas que demuestran, por ejemplo, que esas intuiciones que todos nosotros tenemos de que una buena conversación, ostras, te mejora el ánimo, te deja el corazón calentito, ahora resulta que es verdad, porque tenemos experimentos en los que se extrae a los informantes sangre después de una buena conversación y resulta que las hormonas de la felicidad han subido y el cortisol ha disminuido. Por el contrario, si sometemos a la gente a conversaciones tóxicas, exigentes, los índices de cortisol se disparan alucinantemente. Así que no solo tiene que ver con nuestra salud emocional, con nuestra salud psíquica, sino que las conversaciones se relacionan de una manera directa con nuestra salud física.
Bueno, yo podría hablar mucho más, esto me encanta, las diferencias culturales en cómo abordamos las conversaciones, esas dificultades que tenemos a veces cuando estamos conversando con orientales o con hablantes del norte de Europa, que aunque estemos conversando en inglés todos, como tenemos culturas conversacionales diferentes, se producen malentendidos muy interesantes. Pero lo aparco aquí, si os parece, porque Marisol me sugirió que planteáramos, quizá, qué tienen en común y en qué se diferencian las conversaciones cara a cara, que son las que llamamos auténticamente humanas, estas las que los interlocutores estamos aquí y ahora en presencia, frente a las conversaciones, vamos a decir, digitales. Y yo a partir de ahora hago como un despliegue de temas posibles para que vosotros recojáis el que más os interese. Vamos a hablar brevemente de conversaciones digitales a través de escritura. Por ejemplo, a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, etc. Solo propondré que, de acuerdo con los estudios que están llevando a cabo nada menos que en Silicon Valley, los CEOs se están quejando absolutamente de que su gente joven tiene una formación técnica extraordinaria, pero son incapaces de construir confianza con los clientes, lo que es un desastre. ¿Por qué no saben? Porque se han habituado a afrontar las conversaciones con los otros, las conversaciones complicadas, por ejemplo, abandonar una pareja, plantear un problema a través del autoeditado de la escritura. Me explico, ¿verdad? En lugar de enfrentarse al calor humano y a la problemática de tener que enfrentarte en persona con otra persona que con su cuerpo te está indicando cuál es su estado emocional, te autoeditas, mantienes la distancia emocional y dices lo que tengas que decir revisándolo tantas veces como sea necesario a través de la escritura. No vamos a discutir en este foro que la tecnología es maravillosa, esto lo doy por sentado, claro está, ¿no? ¿Qué problemas tiene esto? Que las personas que no tienen hábito en una conversación en presencia no desarrollan ciertas neuronas espejo porque no aprenden a interpretar lo que está diciendo el cuerpo del otro. Y eso significa que esas personas no saben desarrollar empatía en un cara a cara, no saben desarrollar afabilidad y confianza, lo que es un desastre para las relaciones comerciales. Lo dejo ahí y paso rápidamente ahora a las conversaciones digitales orales, véase modo Zoom, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, claro, durante el confinamiento he tenido montones de consultas y de seminarios, etcétera, a partir de la pregunta, oye, ¿por qué me cansan tanto las conversaciones a través de Zoom? Las conversaciones digitales tienen enormes ventajas, por Dios, nos han permitido mantenernos en contacto intercontinentalmente cuando estábamos todos recluidos en nuestros domicilios, o sea, maravillas. Ahora bien, no podemos pensar que tienen los mismos efectos siempre que la conversación cara a cara. ¿Por qué no? Bueno, en primer lugar porque no vemos todo el cuerpo del otro. Voy apuntando, como veis, a toda velocidad temas por si os interesan. ¿Qué implicaciones tiene no ver todo el cuerpo del otro? Muchas. Porque no puede entrar en acción el módulo automático, que es el sistema emocional por el cual leemos el estado emocional del otro, a través de sus gestos, de su kinésica, a través de su cuerpo, ¿no? Es decir, es muy limitada la información de tipo no verbal que tenemos. Por otro lado, muchas veces en las conversaciones por Zoom lo que estamos viendo es nuestra propia imagen y eso es enormemente fatigoso por muchas razones. Están haciendo muchos experimentos del llamado efecto espejo. Cuando nosotros vemos nuestra imagen en un espejo, no podemos deshacernos de el síndrome, que si queréis, de mirarnos, acicalarnos, observarnos. Con lo cual, durante las conversaciones por Zoom muchas veces estamos más pendientes de nuestra propia imagen que de los demás, de enfocarnos absolutamente en los destinatarios. Y eso, claro, nos hace perder comunicabilidad. Otras cuestiones tienen que ver, y si queréis los recogemos más adelante, con el hecho de que en este tipo de conversaciones o de reuniones ganamos mucho tiempo, efectivamente, porque no tenemos que desplazarnos desde el despacho hasta la sala de reuniones, etcétera, pero ese tiempo que se gana es un tiempo que se pierde relacional.
porque es el tiempo en el que las personas, mientras nos desplazamos de un lado a otro, conversamos de temas que aparentemente no son del trabajo, pero que muy a menudo estamos descubriendo que sirven para solucionar muchos problemas del trabajo. En la medida en que se pierde este tiempo relacional, las personas también no nos sentimos tan a gusto, ¿no? Entramos y salimos de las reuniones sin tener esos espacios mínimos de minutos que nos permiten un poco descansar y prepararnos para la siguiente. En todo ello, además, se suma algo que también diré rápidamente para no agotar este tiempo inicial, que tiene que ver con el hecho de que nuestros dispositivos, como bien sabéis, en general nos permiten, por supuesto, comunicarnos, y eso es fabuloso, pero están diseñados para robar nuestra atención. Entonces, uno de los problemas importantes, Maribel aludía a nuestra responsabilidad civil, a nuestra responsabilidad social, uno de los problemas que tenemos todos nosotros como sociedad en este momento y que hemos de afrontar de manera adulta y seria es el déficit de atención. Tanto es así que, como probablemente ya sabéis, los grandes psicólogos, los grandes expertos en ciencia cognitiva de este momento están declarando que el nuevo cociente intelectual es la capacidad de concentración, porque es una capacidad que ha ido disminuyendo de manera drástica en los últimos años. De hecho, los nuevos gurús, ¿no?, lo que están es elaborando técnicas para volver a recuperar nuestra capacidad de concentración, que ha sido vampirizada por todos esos dispositivos que han sido diseñados. La tecnología es maravillosa, algunos diseños no lo son tanto. Deberíamos ser capaces aquí, que tenemos tanto talento tecnológico, de elaborar, por ejemplo, opciones por defecto que no incluyan sonidos, que no incluyan elementos disruptores de la atención. Y por último, para concluir esta introducción inicial, yo recojo las palabras de Klaus Schwab, que fue fundador del Foro Económico Internacional, que en su libro de 2016, ya tiene unos pocos años, La Cuarta Revolución Tecnológica, indica que uno, si no el principal, de los retos que tenemos por delante es conseguir que nosotros controlemos la tecnología y no la tecnología a nosotros. Bueno, pues si os parece, me quedo aquí esperando vuestras preguntas. ¡Wow! ¿Qué os dije? Que esto iba a estar muy bien. Si quieres, siéntate y continuamos la conversación. Quizás recojo el guante del último tema que apuntabas, que eran los ladrones de atención, ¿no? Yo le comentaba a Estrella que yo he ido desarrollando en el día a día una estrategia, que digo yo, de guerra, para poder concentrar mi atención en tiempos específicos para un tema. Recientemente estamos escribiendo un artículo y claro, decíamos, no te sientas a escribir un artículo en 3 minutos, voy a ver el WhatsApp, 2 minutos veo un correo y lo contesto. Y me comentaba Estrella que incluso hay estudios que demuestran que el tiempo que tardas en volver al nivel de concentración que tenías, pues es muy grande y además roba un montón de eficiencia en la tarea. Pues yo me pongo directamente un cronómetro en el que digo, hasta que no suene, es que no he dedicado 15 minutos, de 15 en 15, a esta acción, porque si no, no hay propuestas que escribamos, no hay esto. Y sí que es verdad que es como una guerra en el día a día, ¿no? Es que tarda un tiempo, creo. ¿Hola? Sí. Imaginaos, es de suponer que quienes estamos reunidos aquí tenemos una cierta experiencia en el estudio y por lo tanto hemos tenido un cierto itinerario de ser capaces de concentrarnos un cierto tiempo ante pues una clase, ante un libro, ante unos ejercicios o en un experimento del laboratorio. Si nosotros estamos ya poniendo en duda nuestra propia capacidad de concentrarnos 15 minutos, ¿qué ocurre con toda la gente joven que no ha tenido nunca esa experiencia todavía? Yo suelo decirle a mis estudiantes, mirad, yo si algún día tengo que ser intervenida de corazón, me gustaría pensar que el cirujano o cirujana que me va a intervenir va a ser capaz de estar 4 horas en foco sin tener que estar consultando el WhatsApp o diciéndole, no sé, al instrumentista, mírame el WhatsApp, no sea que me vaya entrando algo, ¿no? Es decir, la capacidad de concentración es absolutamente imprescindible para el avance del conocimiento. ¿Y qué ocurre? Que esto ya está descrito por la ciencia cognitiva. Nos hemos convertido en mentes saltamontes.
tenemos una especie de ya síndrome de tener que entrar y salir continuamente. Y efectivamente se está midiendo y se ha medido, por ejemplo, esto es súper chulo creo, ¿no? Se ha medido lo que se tarda en volver a entrar en una conversación cuando estamos comiendo con amigos, con familia, y alguien, aquello de no te preocupes, respondo y ya estoy, nada, perdona. Bueno, desde que perdona hasta que vuelvo a incorporarme y entiendo de qué se está hablando, el tiempo que pasa no es banal y no es menor. O sea que desde el punto de vista de la eficiencia, os estoy hablando de una conversación coloquial. Ahora imaginaos lo que significa, estoy haciendo un informe, pero salgo un momento en realidad porque hay algo que me lo está pidiendo, porque nos estamos volviendo adictos a ello, ¿no? Me lo está pidiendo y miro el WhatsApp o miro algún otro dispositivo. Este entrar y salir, tiene un coste para volver a entrar profundamente. Esto no me cuesta nada explicároslo porque todos vosotros conocéis esa experiencia. La de salir y luego, hostia, ¿dónde estaba? ¿Dónde iba? ¿Esto cómo iba? ¿Esta frase cómo iba? ¿Cómo había empezado el texto? ¿No? Así que hemos de desarrollar, bueno, ella dice, y muy mona y muy bien hecho, de bueno, pues me pongo un cronómetro. Me pongo un cronómetro porque por lo menos quiero estar 15 minutos haciendo monotarea, concentrada en un único asunto. De hecho, bueno, ya vais a ver cómo en realidad todas las experiencias de alta concentración se van a convertir en un producto de lujo cada vez más. Porque además la alta concentración, como bien sabéis, crea el mindfulness, crea esta sensación de fluencia que todos los que estamos en esta sala hemos sentido en alguna ocasión, muchas veces estudiando. Cuando te está gustando lo que estás estudiando, llega un momento y dices, hostia, que no he cenado, que llevo 4 horas y media aquí, colocadísima con esto que estoy tratando. Es decir, algo que no le podemos hurtar a las nuevas generaciones es el placer de estar en foco y un poco la armonía cognitiva de practicar la concentración. Es decir, que aquí podríamos traer muchas cosas que podrían sonar New Age, ¿no? Pero ¿por qué el yoga ahora tanto? ¿Por qué el pilates ahora tanto? Seguramente porque nos brinda por lo menos 20 minutos de concentración en algo. Y eso es muy relajante para nosotros. Mientras estábamos hablando en esas conversaciones previas, Marisol me decía, uy, además, piensa en la frustración. Y es verdad. La sensación de logro. Claro, o sea, la frustración de estar saliendo y entrando, y ella me decía, y luego acaba el día y dices, pero ¿yo hoy qué he hecho? He trabajado 9 horas, pero ¿qué he hecho? Porque no veo el output. Vale, he hecho muchas llamadas y tal, pero no he acabado de leer este informe, no he hecho el texto que me pedían, no he hecho esto y esto, y ha sido por la falta de concentración. Oye, recojo otro de los guantes y bueno, si alguien quiere tratar un tema, pero recojo otro de los guantes que echaste anteriormente, que además es un tema común de conversación, que nos hemos dicho más de una vez aquí, uy, por fin te pongo piernas, por fin te veo en 3D, por fin estamos conectando, ¿no? Hay muchísima gente a la que yo solo conocía online y debatimos un poco sobre la profundidad de las amistades que podemos hacer o no a distancia. Esto que decías tú de la comunicación como base de los modelos de negocio que estamos generando ahora, no sé, bueno, me gustaría si puedes elaborar un poco más y no sé si alguien más tenga alguna pregunta relacionada, pero el rol de la comunicación que tenemos en esta era digital, el valor de la conversación y de la dedicación individual, ¿no? ¿Qué más nos puedes contar sobre eso? Bueno, podría recogerlo por muchos lados, no sé si es el que os interesa. Es que hay una pregunta del público. Sí. Continúe, Estrella. Quizá una de las cuestiones Marisol ha empezado aludiendo a la felicidad de reencontrar el cuerpo de los demás. Esto suena raro, pero es así. Una de las cosas que sufrimos durante el confinamiento fue la ausencia del cuerpo de los demás, ¿no? Esta sensación de todo a través de pantallas era maravilloso, porque la alternativa era nada,
y por lo tanto, de nuevo, la ola, la tecnología que nos permitía estar en contacto con los abuelitos que estaban en las residencias, con la gente que estaba en los hospitales, etcétera, pero al mismo tiempo sentíamos esa especie de como de pena de no tener los cuerpos de los demás. Y recordáis que durante el confinamiento empezaron a correr como la pólvora un modo de comunicación muy sorprendente, que eran los recitados de poesía. Empezaron a correr por Twitter, por vídeos, gente que recitaba poemas. ¿Por qué? Porque recuperamos la importancia de la voz. No tengo tiempo para desarrollarlo, y esto es muy chulo también, pero la voz es cuerpo. Nosotros, cuando hablamos de voz, consideramos que pertenece al ámbito del no verbal. Las voces nos dan indicaciones sobre las ideas que nos permiten hacernos de la gente, ¿no? De su carácter, de su estado de ánimo. No hay más que, yo siempre pongo el mismo ejemplo, en una conversación de pareja, en una discusión de pareja, muy a menudo una de las frases es: no es lo que me has dicho, es cómo me lo has dicho. Así que la voz, en este sentido, es desde el punto de vista emocional muy importante. Y durante la pandemia la reivindicamos de qué manera, ¿no? Entonces, otra de las cosas por las que podemos pillar la pregunta de Marisol tiene que ver con lo que antes comentábamos, la falta de atención, la falta de capacidad de concentración y la escucha. ¿Cómo podemos entrar de manera solvente en una conversación si no escuchamos lo que el otro está diciendo? Atención, sabéis que en español tenemos una diferencia que es muy relevante entre oír y escuchar. Oír es lo que hacen los hijos adolescentes cuando los estás hablando, ¿no? Oye, que tienes que poner la mesa, ¿qué tal? Y ellos, pues por ahí, hombre, entienden tu lengua y están oyendo algo, porque además es un módulo automático, tienen que oír, quieran o no. Pero escuchar supone una agentividad, es ponerte en modo querer escuchar lo que el otro dice. Y esto es evidente que cada vez lo practicamos menos. De hecho, si habláis con gente de secundaria, profesores de secundaria, te dicen, bueno, es que la falta de concentración ahora la estoy viendo en que los chicos a veces no me siguen ni en una conversación, ¿no? Así que creo, no sé si iba por ahí lo que ella quería preguntarme, pero creo que otro de los temas sobre los que tenemos que pensar de manera muy profunda es sobre cómo escuchamos a los demás, cómo escuchar mejor. Y de hecho aquí tenemos mucha gente directiva. Bueno, sabéis que uno de los mantras de un buen directivo es tener una buena escucha activa. ¿En qué consiste eso? ¿Puedo hacer un poco de autopropaganda muy fea? Autopropaga. Bueno, pues perdonadme la referencia autobiográfica, pero y yo soy responsable de un programa, no de un programa, sino de un espacio radiofónico de Radio Nacional. Dentro del programa de los fines de semana No es un día cualquiera, que lleva Carles Mesa, y yo soy la responsable del espacio Todo es lenguaje, que tenemos desde hace 5 años. En Todo es lenguaje hemos dedicado todos los espacios del primer cuatrimestre, ¿no?, desde septiembre hasta diciembre, a la escucha activa, con diferentes profesionales. Por ejemplo, vino el doctor Antoni Trilla, que es el epidemiólogo en jefe de la Generalitat y que es el decano de la Facultad de Medicina de mi universidad, etcétera, para hablar cómo tienen que escuchar los médicos, ¿no? Tuvimos gente que trabajaba con personal del espectro autista. ¿Cómo tenemos que escuchar a estas personas que interactúan de otra manera, ¿no? O invitamos a un sacerdote. ¿Cómo escucha un sacerdote durante la confesión? ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué consiste que el otro se sienta escuchado? Y con todo ello elaboramos un pequeño decálogo. Estos son los 10 puntos que hemos aprendido, ¿no?, para que un buen profesional tenga en cuenta para escuchar. Y están publicados, o sea, están publicados en abierto, están en mi página web y lo digo por si queréis consultarlo. estrellamontolio.com. Vale, pues ese. ¿Tenemos una pregunta? Sí, yo tenía una pregunta que tiene que ver con lo que estabas diciendo ahora. En música hay las notas, pero es muy importante los silencios. Entonces, mi pregunta era, en la conversación, ¿hay estudios que sustenten cuánto mejora la conversación según si las personas ponen esos silencios en la conversación? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Perfectamente. Yo mismo es algo que esto de la escucha y del silencio
ya soy mayorcito, lo estoy aprendiendo reciente, ¿eh? Y es un tema que me interesa mucho. Entonces quería entender un poco... ¿Cómo te dius? Raimon Albiol. Sí. La pregunta que hace Raimon es interesantísima y tiene que ver con, bueno, claro, aquí pues la importancia del cero para el número, ¿no? Pues la importancia del silencio para la conversación. Y es un temazo en muchos sentidos, porque el silencio no es comunicación cero. El silencio es muy comunicativo. Bueno, por ejemplo, la administración, ¿no? Si no contesta, esto significa algo. El silencio administrativo tiene mucho significado. Uno de los aspectos interesantes del manejo del silencio es la diferencia intercultural. Nosotros pertenecemos a una cultura, la mediterránea, que considera el silencio algo incómodo. Cuando hay un silencio es porque hay algún tipo de mal rollo en la conversación, ¿no? Yo recuerdo una estudiante mía sueca de hace muchos años que me dijo: Estrella, ¿me dices qué significa se te ha muerto el perico? ¿Qué? Y dice, sí, es que el otro día estaba en un bar con unos amigos españoles y uno se gira hacia mí y me dice, ¿qué pasa? ¿A ti se te ha muerto el perico o qué? Y yo dije, anda, calla, esto es porque tú estabas callada. Y me dice, bueno, es que estaban hablando. Y dice, pero yo estaba muy cómoda. Estaba escuchando a los demás hablar. Ya, pero en una conversación en español o en lenguas románicas en general, si hay silencio, hay algo que está ahí chirriando. Esto es completamente distinto en otras culturas como las nórdicas, y cuanto más al norte, más. El silencio es un indicativo de la armonía entre los que interactúan, porque estamos tan bien que hasta podemos mantenernos en silencio. De hecho, esta especie de obligación de estar llenando de palabras continuamente el espacio común tiene un punto cultural y tiene, claro, por supuesto, diferencias individuales, ¿no? Pero del mismo modo que decía que la concentración se va a convertir en una especie de elemento de privilegio, el silencio, es decir, volver a resetear nuestro cerebro aislándolo de ruido en general, va a ser de nuevo también, seguro, una experiencia de lujo. Va a ser una experiencia de lujo. Podríamos seguir hablando mucho sobre tipos de silencios en la conversación, porque les llamamos los lingüistas de diferente manera, según dónde están, pausas, intervalos, lapsos, y tienen significados distintos, pero no tenemos tiempo. La próxima vez. Estrella, nos quedan 5 minutillos y yo no quería dejar de pasar la ocasión. No sé si le robo la pregunta a alguien, pero si podemos hacer una coletilla de una cosa que tú también dices, que me gusta mucho, que somos como hablamos, ¿no? La forma en la que hablamos nos define. Esto lo hemos hablado en el contexto del género, por ejemplo, pero también se nota en muchas formas de relación, en la cultura de las organizaciones, y sé que tú tienes mucho que decir alrededor de esto. Cuéntanos algo sobre eso. Es muy cruel hacerme esa pregunta y decirme te quedan 3 minutos. Es que siempre hay que quedarse con la miel en los labios, ¿eh? Os digo que Estrella tiene libros, webs, un episodio de Aprendemos Juntos que es una delicia, tenéis que escuchar. Ábrenos un poquito, un abrebocas. Bueno, pues... a ver, empiezo por esto, creo que es interesante. Harvard Business Review publicó un artículo que recogía cuestionarios, entrevistas y experimentos que se habían hecho a diferentes como 200 recruiters en Estados Unidos. Y a la conclusión a la que se llegaba, voy a ir muy rápidamente a la conclusión final, es que estas personas especializadas en valorar a los candidatos y adjudicarles un cargo posible y una remuneración aproximada, en realidad decidían a los 30 segundos de escuchar al candidato sin mirar el currículum cuál era el posible cargo, cuál era la posible franja retributiva. Eso significa literalmente que nuestra manera de hablar es nuestra tarjeta de presentación más acusada. Y es muy significativo que muy a menudo pensamos mucho cómo vamos a ir vestidos, qué nos vamos a poner, pero en cambio no pensamos nada en qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Cuando no es una opinión de los lingüistas porque somos así, sino que está demostrado que nuestra manera de hablar nos representa, ¿no? En ese sentido, pues hay que reflexionar mucho sobre... Y naturalmente esto que acabo de decir tiene derivadas
sociológicamente peligrosas, porque todos sabemos que el origen de las personas marca su manera de hablar. Es decir, que de las personas marca su manera de hablar. Es decir, que aquí se puede ejercer mucho clasismo, aunque sea inadvertidamente, ¿no? Marcar a alguien como, habla como el cinturón industrial de tal ciudad. Por lo tanto, y esto funciona como elemento de clasismo, así que hay que ir con cuidado y hay otras reflexiones sociales que hacer al respecto y que podríamos hacer. Que nuestra manera de hablar nos representa es muy evidente, que nuestra manera de construir las relaciones marca la cultura de la empresa, esto también lo sabemos. Hay empresas que cuando uno entra, al cabo de unos días se da cuenta de que, hostia, aquí los gritos van que no veas, o aquí cuando habla Pepito todo el mundo calla, nadie responde, o que cuando entramos percibimos que hay otra manera de conversar con la que no esperábamos, pero sí. Me han pedido que sea muy sintética y es así. Nuestra manera de hablar nos representa. Nuestra manera de hablar nos representa, nos conecta, nos abre puertas, nos cierra puertas, Claro. Nos conecta y finalmente tiene el mismo valor social y de base de construcción de lo que somos que el andar o que los dedos opuestos, ¿no? O sea que la conversación es base articulante de lo que estamos haciendo hoy y es un elemento indispensable para la innovación. ¿No? Yo si acudimos a la etología diré más, ¿no? Es decir, el elemento que nos diferencia de nuestros primos, los primates superiores, el único, es el lenguaje articulado. Es decir, es la esencia de la humanidad, es el lenguaje articulado. Eso es lo que nos hace humanos. Imaginad, por tanto, cómo es de indisociable nuestro desarrollo humano con el uso del lenguaje. No tendríamos tecnología sin lenguaje, ya lo sabéis, ¿no? El desarrollo del sapiens sapiens va ligado al aparecer del esfenoides es decir, este huesito que nos permitió tener un lenguaje articulado, que es el que nos diferencia de nuestros primos primates superiores. Así que lenguaje y humanidad van indisociablemente unidos. Ayer leía un meme que me saltó en alguna de las redes sociales que decía que los orangutanes, hay una leyenda, que saben hablar pero no lo demuestran para que no los pongan a trabajar. Bueno, pues Estrella, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotras. Ha sido un rato delicioso, ya os lo anticipaba yo. Me alegro que hayas podido compartir con nosotras. Esto abre un episodio, ya os lo digo yo, que seguiremos tirando del hilo, porque para mí, hace todo el sentido del mundo traer esta conversación en un entorno de innovación, en un entorno de mujeres en tecnología, donde lo que estamos intentando es conectar, apoyarnos, dar visibilidad y dar ejemplo. Y os invito, postearemos en el LinkedIn y en las redes sociales de Women in Tech Spain los libros, podcast y todo de Estrella, que de verdad es una delicia. Está todo publicado en su web, es súper generosa, tiene estudios, ahora que viene el Día de la Mujer, estudios de temas de conversación y género, muy, muy, muy interesantes para hombres y para mujeres. Esto es universal. Estrella, mil gracias por este tiempo. A vosotras, a vosotros. todos. Ha sido un placer, un placer. Y gracias a todas por haber venido. Que tengáis un excelente fin de 4 Years for Now.